El Subcomité de Seguridad Nacional Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Como en cada emisión, para hablar sobre este hashtag, en este caso OVNI, convocamos a un panel de personas expertas. Permítame presentarle a quienes nos acompañan aquí en foro. A mi izquierda está Johanan Díaz. Él es reportero e investigador del fenómeno OVNI. Todavía decimos OVNI en tu caso, Johanan. Bienvenido. Así es, todavía. Okay. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Doctora Antígona Segura Peralta es astrobióloga del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bienvenida y gracias también, doctora. Gracias, buenas noches. ¿Nos puedes contar un poquito de la diferencia específica de una astrobióloga? Sí, claro, la astrobiología es la ciencia que se dedica al origen, búsqueda y el futuro de la vida en el universo. Entonces, es a eso a lo que me dedico. Ya ahondaremos un poco Sí. más. Gracias. Y Juan Pablo de Leo es periodista e internacionalista. Bienvenido también y muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches. A distancia nos acompaña un viejo conocido de este espacio, el maestro Carlos Jiménez, investigador de la neointeracción social. Y vaya que hubo. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, buenas noches, Luisa. Un gusto estar con ustedes. Saludos a Nuevo León, por cierto. Gracias. Empezamos con la parte de contexto. Parece que esta declaración que se hizo sumamente viral y, en mi opinión, solo fue un cachito que no nos dio a entender suficiente de qué estaba pasando. Entonces quisiera preguntarte, Juan Pablo, para empezar, ¿qué es este subcomité? Porque aunque sabemos que se llama de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Foráneos o Extranjeros, como que uno esperaría que se quede en fronteras, ¿no? Territorios interesantes no afuera de nuestro planeta. ¿Por qué convocó a esta audiencia y la nombró de la forma que lo hizo? Son no solamente territorios terrestres, sino también son territorios aéreos y todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo de los Estados Unidos y también por el tema espacial en cuanto al tema satelital y las luchas hegemónicas que se han trasladado a diferentes y distintos espacios más allá de los territorios geográficos terrestres que maneja el gobierno de los Estados Unidos. Todo esto, Luisa, viene a partir específicamente del año 2017, hablando de temas del Congreso
Congreso y hablando de temas de los medios de comunicación y lo que sucede en ese sentido. En el 2017, el periódico New York Times y el medio estadounidense Político, en un sentido digital, publicaron en conjunto una investigación que venían manejando desde hace años, en la que el senador Harry Reid, que es uno de los demócratas más importantes en el partido, fue uno de los demócratas más importantes en el partido desde hace muchos años, que ya está retirado en estos momentos, decidió fondear y decidió asignar recursos específicamente para investigaciones a través del Pentágono respecto a los fenómenos aéreos no identificados, más allá del nombre y la nomenclatura que se les quiere dar. En ese momento ese reportaje generó muchísimo ruido al interior de la clase política norteamericana por el tema de la asignación de recursos que se le estaba dando y la razón por la cual Harry Reid decidió, como líder demócrata en aquel momento cuando los demócratas tenían el poder en el Congreso, el asignar y el revisar ese tipo de fenómenos. Después de ese año 2017 fue cuando comenzaron todas las preguntas y todas las investigaciones de los congresistas, tanto demócratas como republicanos, en medios tan importantes como New York Times y como Político, para revisar qué era lo que estaba sucediendo, si en realidad eran recursos bien asignados a una causa con fundamento o era otro tipo de jugarreta política en la política norteamericana. Y a partir de ahí se comienzan a emitir citatorios y se comienzan a hacer revisiones presupuestales y también políticas de qué es lo que estaba sucediendo. Hay una historia interesante detrás de Harry Reid y del por qué decide fondear e iniciar con estas investigaciones. Hay que recordar que la política norteamericana funciona con dinero privado y funciona con donantes de distintos tipos, con distintos empresarios que tienen distintos intereses. Y a partir de esos intereses hay un donante específico de Harry Reid, que él es de Las Vegas, Nevada, por cierto. Ya no es más congresista, pero en aquel momento era uno de los más importantes. Y uno de los donantes tiene un interés específico por el tema de la vida extraterrestre y por los fenómenos aéreos y demás. Y se habla mucho de esa liga que tiene Harry Reid con ese personaje y con esas donaciones específicamente. Sin embargo, no viene únicamente de esa parte, porque el Pentágono viene asignando esos recursos, porque hay que recordar que en el gobierno norteamericano hay un deep state y hay un Estado que va más allá del Estado y va más allá del gobierno federal, y son las actuaciones que tienen las agencias de inteligencia que no responden a absolutamente nadie. Tienes casos como el asesinato de John F. Kennedy, tienes casos como la invasión a Irak y la guerra en Afganistán, el ataque a las Torres Gemelas y distintos hechos en los que de pronto los pesos y contrapesos que ha diseñado el gobierno norteamericano para funcionar bien no han sido así y se han visto envueltos más bien en la oscuridad, en el secretismo, en la conspiración, y lo que ha intentado el Congreso norteamericano en esas ocasiones en específico ha sido cumplir su función de contrapeso al Estado y al Estado profundo, al Deep State y a las agencias de inteligencia para ver en qué gastan los recursos, cómo gastan los recursos y por qué están gastando ese tipo de recursos. Entonces yo te diría que esto se detona en el 17, hay comparecencias ante el Congreso norteamericano por parte del Pentágono de manera oficial y también de la NASA con científicos que han dado a conocer diversos hallazgos o no de lo que han estado investigando y también los recursos que en ese sentido se le han ido asignando al Departamento de Defensa para investigar no propiamente la vida extraterrestre, sino el tema de los fenómenos aéreos no identificados que podrían implicar lo mismo que sucedió, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, 1947, cuando de pronto esto comienza a tomar una relevancia importante para el gobierno norteamericano en la lucha hegemónica en aquel momento con la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la tecnología aérea, los aviones y la manera en la que fueron utilizados para ganar la guerra en aquel momento, y lo que eso implicaba también en la carrera espacial, con los temas satelitales, con el hombre a la luna. Todo lo que implica hoy por hoy la inteligencia, el espionaje y el control, como en alguna vez fueron los mares para las hegemonías, los poderes hegemónicos, ahora también el control espacial ha sido fundamental e importantísimo, ¿no? Déjame citar esta misma columna que estaba en la cápsula de introducción. Dice Fabricio Mejía: los estadounidenses le dicen aliens a la vida extraterrestre y a las personas migrantes, ¿no? En esto que dices del uso, digamos, de recursos para controlar sus espacios aéreos, quisiera que viéramos rápido una gráfica que tenemos sobre Google Trends, es decir, la cantidad de búsquedas de palabras que hizo la gente en diferentes contextos, para preguntarte justo sobre esto que dices y qué tanto está apoyando la ciudadanía en general. Esto que nos dices viene sucediendo en Estados Unidos.
viendo la gráfica por fechas, el pico más grande que se ve es uno en febrero, que si ustedes recordarán fue cuando empezaron a aparecer estos globos de supuesto espionaje chino, que después resultaron ser climáticos, y bueno, ahí está la discusión. Y en realidad hay un pico después de un estreno de una película y al final un pico muy chiquito, que es esta audiencia, ¿no? O sea, en realidad en julio prácticamente no hubo un impacto, ahí se ve un poco más claro. La gente en Estados Unidos no buscó OVNI, UFO ni ningún equivalente a raíz de esta conversación, lo buscó cuando China era una amenaza. Ese es un dato. Y por otro lado, me llamó la atención otro dato que puso sobre la mesa la congresista Luna en los discursos de inauguración, que decía la mitad de la población estadounidense, digo, no dijo la fuente, cree que el gobierno les está ocultando algo relacionado con vida no humana, ¿no? Entonces, como que conviven estos dos grupos, a los que en realidad les interesa todo esto que nos pone sobre la mesa, ¿no? Como decirle investigación aérea y espacial al tema militar y al tema como de seguridad per se. Y hay otros que efectivamente quizá creen que el gobierno les está ocultando algo. Y hay un tema que se menciona reiteradamente en la comparecencia o en la audiencia, que es el de transparencia, ¿no? Como si hubiera justo asumido que sí se ocultó información durante todo este tiempo. ¿Cómo has leído tú las reacciones de la gente, de la prensa que reportó? Porque tenemos por ahí una gráfica de portadas, ni una sola retomó el tema. A ver, hay una guerra cultural brutal en los Estados Unidos, en donde la sociedad está dividida y también hay un momento en el que está viviendo la posverdad, sobre todo en Estados Unidos, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y a partir de esa posverdad vale pensar lo que sea. Hay que recordar que han tenido ellos 2 elecciones plagadas de teorías de conspiración, hay grupos conspiracionistas, hay un expresidente que quiso tomar el Congreso porque no quiso aceptar los resultados electorales, y cuando tú te pones a medir la opinión pública, por ejemplo, en lo sucedido con el ataque al Capitolio, pues hay una gran cantidad de norteamericanos que creen que la elección fue robada. En esta posverdad y en esta narrativa en donde los datos, los hechos y la verdad ya no importan, cualquier tipo de descrédito que pueda tener el gobierno es un descrédito que fácilmente pueden tomar las personas entre los foros de internet, entre las redes sociales, entre los distintos medios de comunicación y lo focalizada que está la información en ciertos sectores en los Estados Unidos. De pronto el caso de China y el globo de China es una amenaza que los norteamericanos ven muy real, muy cercana y a la vuelta de la esquina. Es una amenaza económica, es una amenaza política y es una amenaza social. Seguramente en los estudios y en los levantamientos de opinión de los Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses consideran a China como la mayor amenaza de los Estados Unidos. Y una presencia de algún tipo de aparato de espionaje en territorio norteamericano, hoy por hoy es tomado como, para algunos, un acto de guerra y para otros una prueba de que esta guerra hegemónica, que hoy es mucho más digital, que es otro tipo de confrontación, la podría estar ganando China. Es decir, el hecho de que el gobierno chino pudiera ingresar algún tipo de aparato de espionaje a territorio norteamericano sin que haya consecuencias y sin que haya una respuesta del gobierno norteamericano, me parece que para ellos hoy eso representa una mucho mayor amenaza de lo que podría representar, por ejemplo, en casos de las teorías y de la posverdad, algún tipo de amenaza de vida extraterrestre. Y por eso me parece que el interés en aquel momento y el pico que se vio en las redes sociales con el caso del globo en China es el miedo permanente y es el miedo real y es el miedo actual que tienen los norteamericanos con respecto al avance que está teniendo China con su influencia en muchas partes del mundo y que ven a Estados Unidos que se ha echado para atrás. Pues muchísimas gracias por ponernos tan claro todo el contexto. Sí. Entendiendo de dónde partimos, doctora, si una sigue las cuentas de la NASA en cualquiera de las redes sociales, digo, además de fotografías hermosas, se recomienda, se habla de exoplanetas, yo creo que en 8 de cada 10 mensajes, ¿no? Es como el gran tema que estamos siguiendo en estos momentos, telescopios mejores para llegar ahí y demás. Y justo quisiera preguntarle que algo que además sé que usted ha planteado porque nos hizo favor de compartirnos un artículo al respecto, la frase que usted usa tal cual es: si no sabemos cómo son en realidad los extraterrestres, ¿qué buscar? Y entonces se lo pregunto, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando vida extraterrestre y aquí lo interesante es que el problema es el concepto de vida, más que la parte extraterrestre, es decir, ¿qué consideramos que son las características inherentes a la vida que las vamos a encontrar en cualquier lugar del universo? Entonces, ahorita tenemos como una serie de
una lista de características que no son propiamente una definición. Y la diferencia entre una definición y una característica o una lista de características es, si yo les digo el agua es un líquido insaboro o incoloro, es muy diferente a decirles el agua es un compuesto hecho de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Porque cuando yo hablo de átomos, estoy hablando de una teoría que me describe de hecho toda la materia, y en particular me va a describir este compuesto que yo llamo agua, pero entonces ahora el agua la puedo identificar lo mismo en una atmósfera en Júpiter o en la atmósfera terrestre o congelada en algún lugar. Entonces el agua se vuelve una cuestión más amplia que yo puedo identificar a que yo digo líquido insaboro incoloro, porque entonces cualquier charco ya no tiene agua. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, tenemos una serie de características y lo que hemos estado haciendo es tratar de hacer las características más generales para no perder ningún ejemplo. ¿Cuáles son las características generales de la vida en la Tierra? Está basada en la química del carbono y requiere un líquido para que esos compuestos que están hechos de carbono puedan encontrarse, reaccionar, etcétera, y formar entonces lo que conocemos como el fenómeno de la vida. Esto requiere un cierto rango de energías, de temperaturas, etcétera, y en particular, pues el líquido que tenemos aquí en la Tierra, pues es el agua líquida. Y esto no solamente tiene que ver con decir, bueno, pues es el ejemplo de la Tierra, ¿qué tal si, no? ¿Qué tal si fuera otra cosa? Pues, bueno, la cuestión es que el carbono tiene propiedades químicas muy específicas que solamente comparte con otro elemento, que es el silicio, que pues el silicio lo vemos por todas partes en la Tierra, hace piedras. Eso es lo que hace planetas, pero hasta ahorita no tenemos evidencia de que haga compuestos tan maleables y tan interesantes como los que hace, bueno, sin ofender a la gente de geología, por supuesto, ¿no? Pero digamos que tenemos propiedades diferentes con el carbono y con el silicio. Entonces, en los lugares en donde se forman los planetas, allí el carbono es abundante, es uno de los elementos más abundantes del universo. El agua también existe en estos lugares donde se forman los planetas. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que la vida es algo especial. Es un fenómeno así extraordinario, que en la Tierra está hecho de cosas extraordinarias, porque no lo está. Está hecha de elementos que son comunes en el universo. Entonces, nuestra idea es buscar vida basada en el carbono y agua líquida. Entonces, el carbono, como es muy abundante, suponemos que va a estar en muchos lugares, pero el agua líquida requiere ciertas características y entonces a partir de eso fundamentamos nuestra búsqueda de vida, tanto en el sistema solar como fuera del sistema solar. En el sistema solar, pues estamos hablando de lugares como Marte, donde sabemos que hubo agua líquida hace 3.500 millones de años. Para ponerlo esto en contexto, el Sol tiene 5.000 millones de años, los planetas tienen unos 4.500 millones de años, la vida en la Tierra surge hace 3.500 millones de años, más o menos cuando Marte y la Tierra eran muy parecidos como planetas. Otros lugares con agua líquida son las lunas heladas de Saturno, de Júpiter. Entonces, todos estos lugares son lugares de interés para esta ciencia de la búsqueda de vida extraterrestre que se llama astrobiología. Y los planetas alrededor de otras estrellas son los exoplanetas, que son justamente los que en mi caso estudio, y la idea es poder observar en ellos, en sus atmósferas, señales, desechos de la vida. Y hay un ejemplo muy simple y muy obvio que es pues, la Tierra, ¿no? Entonces, en la Tierra resulta que unos microorganismos llamados cianobacterias hace unos 2.500 millones de años empezaron a contaminar la Tierra. La atmósfera terrestre era de dióxido de carbono y nitrógeno, como la de Venus, como la de Marte. Pero entonces estas bacterias que utilizaban dióxido de carbono, utilizaban agua, utilizaban la luz del sol, son fotosintéticas, pues. Entonces tomaban estos elementos y desechaban el oxígeno. Entonces ese desecho se comenzó a acumular en la atmósfera por una serie de procesos geológicos muy específicos. Se acumula en la atmósfera y entonces contamina la Tierra, creó una catástrofe global climática. Bueno, o sea, de verdad fue una catástrofe. Hasta ese momento no había organismos multicelulares, que por cierto cualquiera de esos organismos es vida no humana, para decirlo que hay mucha vida no humana en la Tierra. Que eso sí es importante, porque sí, quizá a eso se podía referir hablando de restos esta persona y como que automáticamente nosotros muy expuestos a Hollywood, ¿no? Traducimos a lo que está en nuestro imaginario colectivo, pero podríamos estar hablando de eso. Sí, los humanos no somos el centro de la vida en la Tierra, definitivamente. Mucho antes de los humanos, pues ha habido muchísimas especies. Y entonces, bueno, nuestra idea es que justamente las bacterias
más bien, no hablemos de bacterias, sino de organismos unicelulares. Esos organismos unicelulares contaminarían los planetas con sus desechos de tal forma que nosotros podríamos detectar eso utilizando telescopios como el JWST o telescopios que vienen en el futuro como el JAVEX, ese es un proyecto de la NASA, el LIFE, que es un proyecto de los europeos. Entonces, todos estos telescopios nos van a dar una nueva visión, vamos a hacer el experimento por primera vez, ¿no? De, ¿estamos solos o no? Dice, bueno, es que están buscando bichitos microscópicos. Bueno, no importa, de todos modos eso nos va a decir si la vida es un fenómeno común o no en el universo, ¿no? Y nos va a dar una idea de nuestro lugar en la Tierra, o sea, en el universo también. También vale la pena decir que como que la referencia más común es la NASA, pero en realidad en México hay un trabajo espectacular, ¿no? Quizás si hablamos del Observatorio de Puebla y demás, o sea, también estamos participando en un montón de trabajos colectivos. Sí, aquí tenemos la Sociedad Mexicana de Astrobiología, y si quieren ver lo que hace la NASA en astrobiología, busquen NASA Astrobiology y ahí van a encontrar un montón de información. Nuestra idea de la ciencia es abrirnos a la información, porque de eso vivimos, pues, así nos evalúan. Doctora, tenemos unos minutitos y si me permites retomamos después del corte, Johanan, para que no te vaya a interrumpir ahí el corte obligatorio. Solo quería cerrar preguntándote, porque en otra entrevista que otra colega te hizo, leía que te preguntaba, ¿cuándo vamos a tener la tecnología para comunicación? Y tú decías, existe hace 70 años, ¿no? En realidad, la inteligencia sabría que la forma más rápida de comunicarse es a través de ciertas ondas o de luz, y eso ya lo tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado con eso y qué expectativa tendríamos, digamos, desde su disciplina cuando decimos comunicación, pues? Los proyectos SETI se originaron justo desde 1959. Ha habido esfuerzos muy puntuales y muy bien hechos, es decir, muy organizados para escuchar si hay señales que nos están enviando o señales que simplemente están saliendo de los planetas porque se comunican entre ellos como lo hacemos nosotros en el planeta Tierra. Entonces, la idea es esa, hasta ahora no se ha encontrado nada, ya no se habla de detección de inteligencia porque la inteligencia es un concepto muy vago, pues, o sea, hay definiciones y cosas, pero todavía no digamos, es preferible, hablamos de detección de civilizaciones extraterrestres, ¿no? Comunicación con civilizaciones extraterrestres, porque suponemos entonces que son capaces de crear instrumentos que sirven para la comunicación, y se utilizan radiotelescopios, ¿no? Que son como estas antenas parecidas a las antenas de televisión, bueno, las parabólicas, entonces no las otras que existían cuando yo nací, sino las parabólicas. Y entonces, bueno, con esas hemos estado buscando. Hay una liga, por ejemplo, la Liga SETI, que son personas aficionados que se dedican a esto. Es decir, no es algo que solamente... De hecho, el gobierno no lo hace, por ejemplo, el Instituto SETI, que está fundamentado con dinero privado, y otras organizaciones ciudadanas, pues. Permítanme ir a un corte para no interrumpir tu ponencia, Johanan. Déjenme recordarle a nuestra audiencia la encuesta que le estamos haciendo a través de nuestras diferentes redes sociales. En YouTube, Twitter, Facebook e Instagram le estamos preguntando qué piensas de las recientes declaraciones en Estados Unidos sobre la existencia de ovnis. A, si existen. B, para mí no hay pruebas. C, una cortina de humo. O D, otra libre para opinar. Estamos leyéndole en @canal14mx y déjenme aprovechar este minutito para que nos compartan sus redes sociales específicas por si hay una pregunta específica para alguna o alguno de ustedes, si quieres. Sí, @Johanan Díaz, así me encuentran en todas. @Antígona Segura en Twitter y @Antígona.astrobiología en Facebook. Y yo @Juanpa de Leo, ahí en todas las redes sociales. Carlos, no te nos has olvidado, perdón. También segundo bloque, vamos de lleno contigo, tus redes sociales. Claro que sí, Carlos Augusto JZ, ahí en Twitter. Muchísimas gracias. Permítanos, audiencia, un corte. Estamos en comunicación en las redes sociales y volvemos enseguida. Ahorra energía en tu negocio. El Gobierno de México, a través del FIDE, te apoya. El crédito empresarial nos ha ayudado a disminuir nuestros costos. Es algo práctico, ya que viene incluido en el recibo de la luz. Es muy fácil sacar el crédito, no te piden tantas cosas y es muy rápido el trámite. Yo la verdad sí lo recomiendo bastante. Ecocrédito empresarial. Ganas tú, ganamos todos. Gobierno de México. Yo tuve una hija
Era linda como un sol la condenada. Nos ha caído un asunto bueno de verdad. Venimos en su busca, Rosita, le traemos un negocio estupendo. Se trata de un millonario mexicano que ha perdido a su hija y se siente solo, triste. Hemos pensado que tú podrías ser esa hija. Bueno, pero es que en ese caso yo sería una impostora o una falsa hija. Cinema 14 presenta Me Gustan Todas. Martes, 12:30 horas. Muchas gracias por seguir en la señal de Canal 14, también por sus comentarios y su sintonía. Regresamos, Johanan Díaz, contigo. ¿Qué es la ufología? Perdona mi ignorancia, pero fuera de Jaime Maussan, como que creo que en general no sabemos mucho sobre los ufólogos. Así es darle seguimiento a los casos de avistamientos, de estrellamientos, que los hay en todo el mundo, de estos objetos extraños. Realmente no se puede saber en estos momentos qué es, porque la mayoría de ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hace un protocolo para recuperar esos objetos, va por ellos, limpia la zona, paga si hay que pagar a alguien, si hay destrucción de alguna casa, algún carro, si hay la muerte de alguna persona, ellos se encargan de pagar, indemnizar a las personas, y se llevan todo a Estados Unidos a estudiar, a trabajarlo, y tenemos en la República Mexicana varios estrellamientos de estos artefactos. Entonces son los avistamientos, son esto que te menciono de estrellamientos. También algo que llama mucho la atención y que siempre es burla de la entidad biológica anómala, mejor conocida como el chupacabras, que todo el mundo se burla, todo el mundo dice que no tiene ningún sentido. Pero la gente que lo ha estudiado, que incluso la UNAM ha hecho estudios sobre esto, hay cosas que no logran entender de ciertas sustancias que se encuentran en los animales atacados. Y a esto hay que agregarle también la mutilación de ganado, que es otro fenómeno que se viene registrando desde la década de los 70 y que principalmente Argentina, año tras año, se viene presentando este fenómeno y que allá las instancias gubernamentales, así como las universidades, están abocados a darle una explicación de qué es eso, por qué se produce y por qué es año tras año. Es como lo que aparece en los campos de cultivo de Inglaterra, estos crop circle, que también mucha gente asegura que son dos ancianitos que están con unas varillas y con unas tablas haciendo las figuras, pero eso realmente no ha sucedido y no es así. A lo mejor es uno, a lo mejor son dos, pero cuando en una misma noche te aparecen 5 o 6, que los diámetros pueden ser de 50, 80 metros, es imposible. Es imposible que sea solamente una pareja de dos personas. Ahora, en la República Mexicana, este estudio viene prácticamente desde los años 40. El investigar, el darle seguimiento a toda esta casuística tan rica que tenemos nosotros, donde se asegura que hay lugares de poder, lugares donde la gente refiere vivir experiencias anómalas, sin necesidad de ingerir alguna planta sagrada. Lugares donde son constantes las luces, que no sabemos si se trate de algún mineral que se encuentre en el subsuelo o que se trate de algo realmente de esas puertas dimensionales. Y un ejemplo muy claro ahora lo pongo. Lo que está sucediendo recientemente en el volcán Popocatépetl, que el volcán en estos momentos es uno de los más vigilados en todo el planeta, porque hay cámaras del gobierno, hay cámaras de diversas empresas y de la ciudadanía, que ahora ya enfocado y a través de las redes sociales podemos en tiempo real enterarnos de lo que está sucediendo y nos estamos maravillando de la cantidad de fenómenos. Ahora, de todo eso, ¿realmente pudiéramos considerar que se trata de naves extraterrestres? No lo sabemos. Es lo que te iba a preguntar. No tenemos, o sea, solo es sin explicación, no necesariamente marciano. Exacto, pues. Mira, lo que pasa es de que en muchas de las ocasiones cuando no podemos darle una explicación a algo inmediatamente son los marcianos, son los venusinos, son los extraterrestres o son los intraterrestres. No, espera. Son muchas hipótesis que desde la década de los 60... Ahí metiste varias categorías que yo ya no sí, supe cuáles son, sí, pero porque, ahorita nos cuentas más. Sí, porque no solamente son los extraterrestres, están los intraterrestres que dentro de las hipótesis de trabajo para explicar todo lo que sucede de estos artefactos, que pueden ser de forma esférica, triangular, con forma de rombo, alargados, que serían objetos que llegarían a nuestro planeta con alguna finalidad que se piensa que es para estudiar nuestro planeta y para estudiar a los seres humanos de qué hacemos, por qué lo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Eso sería grandes rasgos. Pero ya cuando tenemos ejemplos muy claros de los avistamientos que se registran y que son conocidos como las luces del Pacífico, en las playas de Tijuana, en playas de Rosarito, en Ensenada, y que tenemos ahí que de vez en cuando se aparecen estos artefactos, que cuando se cuestiona a la Marina de los Estados Unidos o la Fuerza Aérea Estadounidense, ellos dicen no son
operaciones militares de nosotros, y vamos a suponer que fueran entrenamientos militares, ¿qué no es tendrían que descabellado. estar haciendo en México? No pueden ellos meterse. Es como si México quisiera hacer algún entrenamiento o alguna actividad militar y se metiera a territorio de Estados Unidos. No se puede. Entonces vemos que realmente es un fenómeno que tiene y representa un serio peligro para la aviación, tanto civil como militar. En el 2017 tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre el fenómeno de los objetos voladores anómalos en la Fuerza Aérea de parte de la Sedena. Y recuerdo que al término de la conferencia, los pilotos que estaban ahí del área de inteligencia se acercaron con un servidor para decirme, nosotros tenemos imágenes muy parecidas, tenemos los testimonios, tenemos los reportes y tenemos las filmaciones, mucho antes de que llegara la era digital. Recuerdo que les dije, bueno, ¿puedo tener acceso a esa información? ¿Puedo enterarme qué fue lo que sucedió y qué tanto sabe el gobierno sobre esto? No. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí y nosotros lo único que hacemos es invitarte para que saber y enterarnos qué tanto sabe la sociedad civil sobre este fenómeno. Es decir, tenemos a un gobierno que está realmente interesado, que no había encontrado la manera de cómo salir, cómo expresar el interés que tiene por investigar el tema de los ovnis. Gracias a todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos en estos momentos, se está produciendo un efecto dominó en toda Latinoamérica, no es solamente en México. Vemos que congresistas en México están haciendo lo necesario para que se cree una oficina multidisciplinaria donde se incluyan a las universidades, se incluyan a los investigadores, tanto del ámbito militar de varias áreas como del ámbito civil, para darle seguimiento a este fenómeno. Un fenómeno que, reitero, son objetos con forma de esfera, que no les vemos ningún medio de propulsión visible que los pueda sustentar en nuestra atmósfera. Objetos que han sido vistos fuera de nuestro planeta, cuando tenemos a los astronautas allá, y que está debidamente documentado. Tenemos lo que sucede en nuestra atmósfera, y así también ahora que viene mucho de la mano con la desclasificación que está haciendo Estados Unidos de objetos que están en los océanos. Es decir, por eso le pusieron el nombre de transmedios, que están en el espacio, dentro de nuestra atmósfera y en el agua. Es algo muy interesante esto que está sucediendo, y te digo que es un efecto dominó que viene ahora muy importante, porque en México está ayudando entonces que haya esa apertura y que se investigue. Ahora hay una asociación que se está creando de pilotos aéreos civiles para que ellos puedan expresar y puedan dar a conocer lo que está ocurriendo, que es paralelo a lo que se viene diciendo de Estados Unidos con esta creación también de una asociación de pilotos. Es decir, que está sirviendo de mucho esto. Ahora que hablas de pilotos, justo te quería preguntar, digamos, ¿quiénes integran la ufología? O qué es, digamos, en el caso de la doctora es disciplinas muy específicas. En la ufología pueden ser personas, digamos, de cualquier tipo de disciplina, de cualquier tipo de trabajo. ¿Cómo es que se ha organizado, digamos, todo esto que se ha registrado que tú nos cuentas? Claro, mira, se han organizado, reitero, desde la década de los 40, se viene investigando. Ha sido principalmente periodistas. Es lo que dicen muchísimos periodistas, es lo que más he encontrado. Así es, porque lamentablemente en el ámbito de las universidades no hay como que ese interés en involucrarse, por diversas circunstancias, y yo creo que muchas de ellas son entendibles, pero a la luz de lo que está ocurriendo al 2023, creo que es importante poder contar con el apoyo de las universidades, de especialistas, porque pues ellos tienen más conocimiento, tienen los dispositivos y los aparatos ahí necesarios para validar o para desmitificar mucho que hay en torno al fenómeno ovni. Una de las cosas que he venido planteando desde el 2017 es que al momento que México se involucre directamente en investigación de manera oficial en el tema de los ovnis, vamos a desmitificar mucho del tema de los ovnis, y creo que eso va a ser muy importante y nos va a ayudar a todos a tener un conocimiento profundo de si realmente son objetos que vienen de otros planetas, si realmente son seres que completamente distintos a nosotros, o a lo mejor y no, a lo mejor es tecnología de algún otro país, de China o de Rusia. ¿Por qué no nos preguntamos, Rusia y China, por qué se han mantenido tan callados en estos momentos? Era mi siguiente pregunta. Completamente en silencio están, solitos acá. Algo como un avistamiento es, digamos, difícil que solo suceda en ciertos territorios, ¿no? Imagino que, no es como que alguien de fuera sabría como, y esto es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿habría otros países que también tendrían justo esfuerzos por esconderlo? ¿O más bien no nos enteramos por cuestiones geopolíticas de que creo también hay? Que lo que sucede, mi área de trabajo es Latinoamérica. He viajado mucho, he entrevistado a muchos militares en activo, y exmilitares. Entonces, ellos lo que me dicen y lo que me plantean es esto. Ellos no lo ven como una invasión extraterrestre, al igual que Estados Unidos.
ellos lo ven en cuanto a la seguridad de su país, la seguridad nacional. Es una palabra recurrente dentro del fenómeno OVNI, seguridad nacional. Y al momento que alguien ya no quiere, alguna instancia de gobierno ya no quiere hablar, te ponen la palabra. Es que esto es tema de seguridad nacional y ya no puedes tener acceso a la información. En Latinoamérica hay 5 países que tienen una oficina encargada y que depende directamente de la Fuerza Aérea para darle seguimiento al tema de los ovnis. Tenemos la primera de ellas en el 79, la CRIDOVNI, que es en Uruguay. Después llegó Chile, Perú, Argentina y Ecuador. Son 5 países que a su vez en la región han creado un gran bloque para investigar el tema de los ovnis, porque se han percatado de que cuando observan a un objeto, a lo mejor en Uruguay, de repente ven que ya llegó también y es la misma trayectoria, lo mismo que en Argentina. Y dices, ¿pero cómo? ¿No será un satélite? ¿No será un misil? ¿No será esto? ¿No será aquello? Realmente muchos cuando piensan y escuchan el tema de la investigación OVNI piensan que todos lo creemos y que damos por hecho que sí son aves extraterrestres. No, no es así. Tenemos y siempre estamos asesorados por gente de la milicia, de aviación civil y con aquellas personas que nos puedan aportar un mayor conocimiento sobre lo que realmente está ocurriendo. ¿Y quiénes conforman a los investigadores? Principalmente periodistas, pero así también gente que en algún momento ha vivido o ha tenido una experiencia y comienzan ellos a darle seguimiento, se van preparando para no confundirse con algún fenómeno astronómico y a partir de ese momento, bueno, pues empiezan a hacer la investigación, pero no es algo como que en las universidades que vayamos y voy a estudiar física o química, no, en este caso no. Es de manera que cada persona va estudiando, va analizando, va preguntando y va escuchando mucho de lo que va a su alrededor. Pero sí es muy interesante esto que dices, que, digamos, puntualizas que no es que crean específicamente en marcianos, solo es explíquenos lo inexplicable. Exacto, sí, porque mira, hay lugares que nos quedan muy claros. Recuerdo en el Perú, tenemos el caso de Óscar Santamaría, un piloto de la Fuerza Aérea del Perú, que en la base de La Joya, que se encuentra al sur de este país, ven a un objeto con forma de globo. El jefe, el comandante en jefe de la base militar dice, agárrate uno de los aviones de guerra y tumba ese globo. Cuando se acerca al lugar, al objeto, ve que es un objeto de 10 metros, completamente esférico, no hay puertas, no hay ventanas, no hay remaches, no hay tornillos, no hay nada. Estuvo a 100 metros, prácticamente logró verle todo. Le dispara una ráfaga de 64 obuses. Un obús puede tumbar una casa, por completo la puede destruir. Y en este caso le disparó 64, se crea la pared de fuego y ese objeto no le pasó absolutamente nada. Y así como está ese, tenemos casos en diversas partes del mundo donde vemos esa interacción con una tecnología superior, que eso es lo que llamó la atención mucho también de esta audiencia de la semana pasada, que están hablando de una tecnología, velocidades que nosotros no podemos alcanzar, temperaturas que las aeronaves tampoco logran alcanzar. Y esto es muy importante porque vamos encontrando ciertas características, ciertos patrones en todo el planeta. Esto no solamente de Estados Unidos o de México o del Perú, es un fenómeno a nivel global y no sabemos todavía de dónde vienen, quiénes son ni qué quieran. Carlos, déjame ir contigo. Tú, bueno, más bien te voy siguiendo porque nos mandaste varios mapas y seguiste varias conversaciones. Yo no me acuerdo, no sé si ustedes que siguen el tema también, y tú por supuesto que le entras a fondo, de otro momento, digo, ya hemos hablado de momentos importantes para hablar de vida fuera de la Tierra, tanto de la parte científica como de esta parte de ufología que nos comparte y por supuesto de temas de geopolítica. Ha habido muchos momentos en los que se menciona este tema y yo no me acuerdo de un momento de tanta interacción digital o de tanta gente opinando, tantos memes, perdón, o sea, como claramente permeó en todos los niveles de conversación. ¿Qué encontraste tú? Carlos, ¿nos escuchas? Sí, claro. Por ahí envié diversas gráficas donde, bueno, hice un seguimiento. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, es que tenemos un delay, entonces ahora vas a escuchar esto como en 30 segundos, pero yo ya me voy a quedar callada y tú te sigues. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí me escuchan? Okay. Hice un seguimiento de esta conversación sobre los ovnis. Por ahí sí pueden ir pasando las gráficas para poder darle una lectura y hacer el análisis. Muchas de estas tendencias en cuestión del tema ovni en realidad han ido decreciendo con el tiempo. Como podemos ver ahí,
el 2004, cuando se tiene acceso a estos datos que ofrece Google Trends, pues eran picos muy elevados, y después va decayendo hacia un primer pico que fue a principios de la pandemia por el COVID-19, y este segundo pico que se da en el contexto de los globos que derribaron en Estados Unidos. Esto obviamente es ovnis, es palabra buscada en el español, es decir, para cuestiones de países del habla hispana. Vemos ahí que hay países como Bolivia, Chile, Perú, México en cuarto lugar, donde las personas pues tienen un interés sobre este tema. Después hice un análisis sobre México, y vemos cómo también en México ha ido decayendo el interés sobre este tema, pero a pesar de ello, bueno, pues hay una cierta interacción alrededor de ese tema, y podemos nosotros ver ahí que regiones como la Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, donde ha habido diversas publicaciones, ¿no? De que hay incluso una base extraterrestre ahí enfrente de las playas de Miramar, y bueno, pues eso ahí se refleja, ¿no? Pero sí vemos cómo va en medida, en correlación a una tendencia hacia la baja en lo que es pues el interés de este tema, ¿no? Por ahí también hice un análisis para corroborar en Facebook, por ejemplo, las publicaciones que se hacen en Facebook sobre el tema OVNI. Más recientemente, en lo que va de este año, vemos el primer pico que se sucedió en febrero, mitad de febrero, cuando pues estos globos, ¿no? Que se vendieron como ovnis derribados en Estados Unidos, pues ha sido el pico mayor en lo que respecta a este año. Después hubo un pico a principios de junio con la instalación del comité de la NASA para investigar fenómenos atmosféricos no identificados, y este tercer pico que viene en la testificación de diversos testigos sobre el fenómeno OVNI. Es decir, hay una correlación entre el interés de búsqueda de las personas en Internet y en el interés de publicar en Facebook específicamente sobre este tipo de fenómenos. Después por ahí, bueno, me di a la tarea qué es lo que más comentan en estas publicaciones las personas, y encontré estas palabras relevantes en Facebook sobre el fenómeno OVNI. Entonces, en primer medida, pues están que son objetos, ¿no? Objetos voladores, los avistamientos que ya lo decía por ahí un panelista, la vida extraterrestre que decía la doctora, la NASA también, los ovnis, etcétera, ¿no? Incluso, pues ya mencionan ahí a oficinas de inteligencia como el Pentágono, que pues sabemos que tiene también áreas reservadas de información, que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que realmente pueda ofrecer al público. Y finalmente, bueno, ya después que conocemos las palabras más relevantes, ¿quiénes son los que impulsan esta narrativa? Desde Facebook, precisamente, al ser la red número 1 en utilización. Sabemos que pues hay diversas redes, pero Facebook digamos que es la más popular. Y resulta ser que, bueno, pues nada fuera de lo común, porque pues hay sitios de paranormal, pero hay diversos sitios de noticias como N+, ¿no? Que es Televisa, que vemos ahí como prácticamente hace unos posteos incesantes sobre el tema OVNI. Obviamente, pues también ahí están otros medios, como decía, en México, se da mucho las publicaciones de esta base extraterrestre supuestamente que está enfrente de la playa Miramar, ahí está el Sol de Tampico, y otros canales como Discovery Latinoamérica, etcétera, ¿no? Hay una diversidad, digamos, en la cuestión de difundir estos temas. Finalmente, quise comparar un análisis comparativo entre las narrativas que se construyen. Esto me ayudé de Google Trends, y hice una comparativa entre tres temas en Estados Unidos que pues, han estado muy fuertes en estos últimos años, ¿no? El primero, pues, es el UFO con la línea azul, el nombre que se le conoce así allá en Estados Unidos al fenómeno OVNI. Después está la búsqueda sobre el caso de Hunter Biden, que es el hijo del presidente de Estados Unidos. Después el fentanilo, ¿no? Vemos cómo en el caso del fenómeno OVNI, pues se los lleva, ¿no? Se los lleva en este interés acumulativo a través del tiempo, pero cada vez, digamos, que se suceden
estas ciertas crisis de información, como que renace el tema muy fuerte en diversos medios, en diversos canales o redes sociales, y se pierde de lado, digamos, temas un poco más relevantes de la vida pública, social en Estados Unidos específicamente. Quiero decir, ya no la mandé, pero la potencia de interés del fenómeno OVNI en Estados Unidos contra México es 5 o 6 veces superior. Es decir, Estados Unidos, el público en Estados Unidos está muy fuerte el interés sobre este fenómeno, no así versus México. Entonces eso también es importante porque nos ayuda a entender pues cómo las diversas narrativas a través que se dan a través de este fenómeno pues inciden o no en ciertos países. Al parecer en Estados Unidos sí logra incidir y sí logra, digamos, acaparar la atención y dejar de lado otros temas que pues pudieran ser también relevantes en la vida política y social de Estados Unidos. Ahí nada más apuntar que, claro, el mismo día había una audiencia de Hunter Biden, ¿no? No por los temas que hemos visto precisamente en Internet, pero bueno, sí por temas grandes como evasión de impuestos y mentir para comprar armas y demás, ¿no? Entonces, interesante que eso, que es muy grave porque es el hijo de un presidente y ex vicepresidente, quede por abajo del interés, ¿no? Nos quedan 6 minutitos, se nos fue volar este programa. No quisiera dejar de preguntarles, porque justo lo que analizamos aquí son las redes sociales y cómo nos pueden pintar una realidad u otra según nuestros comportamientos, hábitos y contactos. ¿Qué vieron ustedes de reacción en sus propios círculos, en la gente a la que siguen? ¿Cómo reaccionó a esto que sucedió en esta audiencia del subcomité? Y también, ¿qué nos recomiendan para seguir su trabajo y para seguir hablando de ovnis? Particularmente será muy interesante, doctora, lo que nos pueda decir para seguir su trabajo. Pero bueno, quisiera preguntarles esto como ronda de cierre. Si quieren, ahora empezamos al revés. Carlos, te castigamos hace ratito. ¿Qué has visto tú de respuesta a este subcomité y qué nos dejas para seguir tu trabajo? Mira, más que nada, una gran interacción, es decir, hay un interés de las personas, más que todo porque pues viene de instancias gubernamentales. Se ha despertado un interés nuevamente, como lo hemos visto ahí. Pero sí es un tema que ha ido, digamos, bajando de interés a un nivel, a una escala global. En lo particular, a mí me tocó ver este fenómeno del lanzamiento del cohete Starlink, fue el domingo pasado. Estaba yo saliendo de la casa y vi este cohete que después hizo como una burbuja. Y como recomendación, ¿no? Luchar contra las noticias falsas y la desinformación, pues lo primero que busqué fue a ver qué había en las redes sobre esto. Diversos tweets, luego decían que era un ovni, que eran ya naves aterrizando en México, etcétera. Y después ya se comprobó que era el cohete pues, de Starlink, de Elon Musk, que había sido disparado 1 hora antes allá creo que en Arizona. Entonces, pues eso es, ¿no? Buscar información, no irse, digamos, a primera vista con lo que vemos, sino ahondar, ser un poquito más conscientes en la búsqueda de información pues, científica, apegada a los hechos, y pues seguir abundando, ¿no? Y seguir interesados en estos temas, bueno, pues ahí están, ¿no? Son parte de la conversación actual. Seguimos en orden inverso. Johanan, en un minutito, por favor. Sí, claro. Bueno, pues la gente debe de leer, estudiar, analizar y llegar a sus propias conclusiones si es que le llama la atención este fenómeno y se den cuenta de que hay mucha información, mucha literatura y que México es vanguardia a nivel internacional sobre un fenómeno poco comprendido, pero que es un fenómeno que llama tanto la atención a nivel planetario. Doctora Antígona. Pues en la ciencia estamos muy interesados en el fenómeno de la vida, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra. Entonces estamos trabajando cuando suceden este tipo de cosas, pues es una gran oportunidad para hablarles acerca de todo el trabajo que hacemos, tanto pues en México como fuera de México. Así que estamos buscando planetas habitables, no para irnos a vivir allá, por cierto, eso sí no es para echar a perder esto e irnos. Aquí nos encanta hablar mal de Elon Musk, sí. Entonces a todos menos a Juan Pablo, pero sí. Definitivamente no, bueno, no sé Elon Musk, tampoco no soy fan, pero definitivamente estamos muy interesados en el tema. Les recomiendo que busquen en redes sociales a la Sociedad Mexicana de Astrobiología y pues si manejan el inglés, pues entonces la NASA también tiene muchísimo material acerca de lo que hacemos en la ciencia.
Juan Pablo de Leo. Y la responsabilidad de los medios de comunicación. De pronto hay declaraciones que pueden ser muy espectaculares en un contexto de 140 caracteres y en un momento en el que hay poca profundidad y poco entendimiento, poca alfabetización mediática de cómo se debe consumir esa información, y es mucho más impactante tomar 2 o 3 declaraciones que sucedieron en la audiencia que verdaderamente poder entender lo que implica la ciencia y lo que implica el fenómeno y el por qué agencias como la NASA y como el Pentágono lo están investigando con el enfoque que quiera que sea, pero también de acuerdo que es un momento emocionante. Me parece que de pronto hay conversaciones serias entre personas serias respecto a un fenómeno que previamente se le ridiculizaba en muchos sentidos, pero el acercamiento ya mucho más científico y mucho más periodístico pues no puede dejar de ser una buena noticia, ¿no? Tenemos 3 minutitos, déjenme leer algunas preguntas de la audiencia para responder con quien guste. Elvira Isabel nos dice, ¿hay alguna explicación científica que explique estas figuras geométricas en los campos de cultivo? Por si alguien tiene una respuesta. Y Ezra Alcázar nos dice, ¿por qué los mayores avistamientos en América Latina han sido en momentos de álgidos movimientos sociales y represión violenta? Tenemos 2 minutos si alguien quiere contestar alguna. Claro, bueno, de los campos de cultivo no hay una respuesta, no hay una explicación todavía y se está investigando, pero aquí faltan recursos económicos para que realmente haya personas las 24 horas del día ahí apostadas para darle una explicación. ¿Alguien sobre América Latina? Sé que no es tu campo. Pues bueno, yo te diría, Luisa, es la construcción de narrativas, ¿no? Que hemos visto a través de los grandes medios, que su poder está radicado en los Estados Unidos como el ente capitalista más poderoso a nivel mundial, y pues de alguna manera tiene esta batuta, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que se hable ahorita? Es importante este fenómeno, sí, pero hoy no nos importa, mañana sí. Entonces van construyendo estas narrativas para, digamos, ocultar, pues como lo decía, ¿no? Ciertos problemas que nos pegan el día a día. La narrativa se construye en la experiencia cercana, entonces a veces nos perdemos allá en cuestiones interplanetarias, ¿no? Debido a estas construcciones de narrativas desde los medios y ahora desde las redes sociales. Muchísimas gracias, Carlos. El resto de las preguntas que tenemos puede usted enviarlas a @canal14mx, porque hay algunas que llegan en nuestra transmisión de YouTube, en la de Facebook y demás, y ahí las canalizaremos al respectivo invitado o invitada que pueda contestarlas. Como ya saben, nunca nos da tiempo de atender todos los temas que nos gustaría, pero bueno, prometemos conservar este panel para futuras ocasiones. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido. Gracias. Gracias también, Carlos. Abrazos como siempre hasta Nuevo León. Te seguimos muy de cerca. Y ahora permítanme en estos segunditos que nos quedan compartirle la respuesta a nuestra encuesta. La pregunta era, ¿qué piensas de las recientes declaraciones en Estados Unidos sobre la existencia de ovnis? A, si existen, tuvo el 50% de los votos. B, no hay pruebas, 9% de los votos. C, una cortina de humo, 41% de los votos. Y esta vez otra tuvo 0% de la preferencia de nuestras audiencias. Gracias a la producción y por supuesto a usted por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente #polémica en redes.